A ver, ¿ahí me escuchan? Espero que los que están lejos también me escuchen. En realidad soy el mismo pesado que estaba en la clase de organización de obra y que nadie quería llevarle el apunte, y cuando llegaron a la obra se dieron cuenta de lo que hacía falta y no le llevaron el apunte. Sí, son temas densos, la organización de obras, pero sí son muy útiles cuando nosotros nos dedicamos a la dirección de obras. Cuando digo dirección de obras es porque yo voy a incluir tanto dirección técnica como dirección de obra como representación técnica en todo lo que digo. Ustedes sabrán como profesionales, que ya son todos, que si están en una sola de esas funciones, qué es lo que tienen que ir adoptando o necesitando de lo que yo les voy diciendo. No existe ninguna organización o programación posible si nosotros no arrancamos organizados. Y arrancar organizado significa saber qué estamos haciendo. Cuando nosotros vienen y nos dicen, sí, me dirigís la casa, nosotros sabemos que es una tarea de dirección de una casa, pero todavía no sabemos la tarea. Sabemos la tarea cuando empezamos a estudiar el proyecto. Y es por eso que en vez de arrancar directamente con los sistemas de programación, la metodología, me permití darles, que creo que les va a ser muy útil, un checklist que los tienen todos en la mano y los virtuales se los estamos mandando en un PDF, ya lo deben haber recibido, donde hay 26 puntos que tenemos que tener en cuenta antes de empezar la obra. Si nosotros tenemos en cuenta estos 26 puntos, o los que nos quepa de ellos, puede ser que algunos no nos quepen, no sean para nuestra obra, pero lo vamos tildando, y cuando tildando sabemos que ese no le hacemos nada porque no es para nuestra obra, pero hay que tildarlos todos. Si ustedes hacen fotocopia, lo tienen ahí al lado del estudio, cada vez que van a empezar una obra, hacen este checklist, van a tener el primer paso de las normas ISO de paso, si alguna vez quieren certificar ISO 9001 o alguna de esas, porque arrancan siempre con kit de chequeo para empezar la obra. En el punto 1 lo vamos a ir repasando. Bueno, creo que más o menos se ve, pero de todas maneras lo tienen todos presencialmente. En el 1 tenemos estudio y análisis a cargo del director de obra y sus colaboradores del proyecto. Casi que estamos diciendo lo que acabo de decir. ¿Qué quiere decir? Que antes de empezar nosotros tenemos que saber exactamente, tenemos que saber exactamente cómo es el proyecto. Cuando hablo de cómo es el proyecto no es la arquitectura. Estoy hablando de arquitectura, instalaciones, superponer todo lo que haya que superponer, estructura, arquitectura, instalaciones, para saber exactamente la obra. Porque aparte la necesitamos para poder programar. Segundo paso muy importante, tengo más de un conocido que ha hecho la casa a caballo de 2 terrenos. Entonces después le tienen que comprar a precio de oro el terreno del vecino, porque resulta que el vecino no puede hacer nada y te vende el lote. Y algún caso tengo de algún amigo que lo hizo en el lote al lado, que ahí es un poquito más fácil, pues con justicia por medio de última se hace un cambio de lote. Entonces, el punto 2 es verificación de dimensiones y altimetría del terreno. Situación de colindantes y relevamientos necesarios. No duden en asesorarse con un profesional, un agrimensor o un ingeniero civil, si tienen alguna duda de si el lote es ese, si esas son las medidas y si esas son los desniveles que tiene el lote, y los desniveles coinciden con los desniveles del proyecto, que pueden no coincidir y nos puede traer algún tipo de trastorno. Si nos vamos al 3, es algo que obviamente hacemos poco, pero es la verificación de cálculos de estructuras y fundaciones. Es cierto, nosotros no somos calculistas, pero sí, al principio vamos a necesitar más asesoramiento. En general los arquitectos, obviamente el arquitecto calculista, pero en general los arquitectos, sobre todo los que nos dedicamos a hacer obras, no nos dedicamos a hacer cálculos. A medida que va avanzando la experiencia, vemos una viga y sabemos si anda o no, o vemos una simulación, sabemos si anda o no. Entonces cada vez necesitamos menos asesoramiento. Cuando no lo sabemos, busquemos quien nos asesore, gente especialista en suelos,
Generalmente, gracias a Dios, en nuestras profesiones, todas nuestras profesiones asociadas, para llamarlo de alguna manera, los profesionales son bastante austeros cuando asesoran, y si te cobran bastante poco. Entonces no dudemos en buscar a alguien que nos ayude con eso. Y en fundaciones, sobre todo cuando hay linderos, y hay sumoraciones, y hay viviendas viejas, y saben que los trastornos que nos traen con las viviendas viejas son importantes. 4. Verificar la aprobación de planos generales y de instalación en las respectivas reparticiones. Nosotros somos corresponsables de que todo esté legalmente correcto. Entonces, si no somos los proyectistas que lo hemos hecho, verifiquemos, ¿no es verdad?, que en la municipalidad, en las distintos servicios públicos, depende de la localidad donde estemos, esté todo correctamente aprobado. 5. Tenemos que pensar que antes de empezar la obra tenemos que empezar con las gestiones y trámites necesarios para la conexión de servicios públicos. Hay lugares donde es muy rápido y podemos empezar la obra al mismo tiempo, y hay lugares donde es más lerdo y tenemos que empezar antes. 6. Cumplimiento de ordenanzas, normas referentes a la construcción en ejidos municipales. Tenemos que hacer una pequeña verificación si la obra está en orden, porque inclusive puede tener algún permiso de edificación y al visador se le puede haber pasado algo. Y una vez que está hecha la obra, si no somos el proyectista muchas veces ya pasó 1 año, 2 años, se desentendió del tema y terminamos siendo los directores técnicos responsables, o por lo menos los que tenemos que poner la cara para esas cosas. 7, y acá ya nos mezclamos un poco también con lo que es el director de obra o representante técnico, prever el personal técnico y administrativo necesario, asignar tareas y distribuir funciones. Obviamente eso depende de la envergadura de la obra. Si tenemos una casita, todo lo vamos a hacer nosotros, como hemos hecho siempre, pero si tenemos una obra importante, de muchos metros cuadrados, necesitamos una cantidad de personal técnico. Y es más, después, a medida que avanza la obra, si hay caso de vivienda, necesitamos más personal técnico. Porque cuando estamos haciendo la estructura de un edificio, con tener un sobreestante y 2 buenos capataces, en un edificio de 500.000 metros por planta, vamos bárbaros. Pero cuando llegamos a las terminaciones, necesitamos un sobreestante cada 2 pisos más o menos si queremos hacer las cosas bien. Tenemos que tener en cuenta. Y se los digo porque también tengan en cuenta, saliéndome un poco del tema, que si agarramos la dirección técnica de un edificio y la presupuestamos, si la queremos hacer bien, va a llegar un momento en el edificio que vamos a tener que pagar varios suelditos para poder hacer la obra como corresponde. Bueno, reactualización del presupuesto de obra, si hace falta. Normalmente con la inflación que tenemos nosotros siempre alguna actualización hay que hacer, pero tenemos que ser conscientes de la cantidad de plata que hace falta. Generalmente en el tema plata los comitentes te vienen a preguntar, en el momento que estás más desenchufado y que menos idea tenés, te vienen a preguntar, ¿y cuánto voy a tener que poner por mes? Bueno, en el checklist ya lo vamos buscando, lo ponemos, estamos preparados y lo vamos haciendo. Plan de avance de los trabajos, ya vamos a hablar, eso no me extiendo porque es parte del tema Plan de certificación de los trabajos y de inversiones de financiación, algo vamos a hablar dentro de la programación de este tema. Plan de acopio de materiales, es como de cajón, ¿no es cierto? También lo vamos a ver junto con el plan de avance, cómo podemos hacer para de ahí tomar el plan de ver cuándo tenemos que ir acopiando los materiales para que nunca dejemos sin materiales a la gente. No responder a la provisión de materiales a pedido del contratista o del albañil, sino que cuando lo necesite ya se lo hayamos comprado, ya hemos tenido. Si no, vivimos en la clásica que hacemos todos los arquitectos, que, necesito cemento, ¿cuántas bolsas te quedan? 2. Y empezar a presionar la ferretería, tráeme, contratar flete, que esto, que lo otro. En obras chiquitas zafamos, rompemos el auto normalmente los arquitectos, ponemos las bolsas en el baúl, pero en obra grande no alcanza con el baúl del FIA 1 para poner unas cuantas bolsas. Equipos mecánicos fijos y móviles necesarios para la obra, traslado, montaje, programación, fechas, lapsos y todo lo necesario para lo mismo.
Cuando la obra ya tiene cierta complejidad, estamos hablando de grúa, estamos hablando de montacargas, estamos hablando de equipos que son importantes, inclusive el mismo encofrado, que cuesta dinero por mes, y todo lo que lo tengamos al equipo parado sin usar es plata que estamos tirando. Entonces, mientras mejor podamos tener las fechas de ingreso y egreso de la maquinaria necesaria, vamos a poder reservarlos y vamos a poder ser más precisos en el uso de la maquinaria. Acá va otro temita en el 13, yo había puesto ahí pero no se ven las marquitas, así que es lo mismo. Acá en el 13 decía plano de obrador, que también todo este tema que dice previsión, distribución de depósitos, construcción de oficinas, sanitario, personal, laboratorio, vamos a hacer una charla de casi medio módulo la clase que viene. Porque cuando uno empieza a pensar un poco en el tema, no hay que ser genio, pero cuando uno empieza a pensar un poco en el tema, aparecen un montón de detallitos necesarios, donde van a ver que, sí, en una casita ponemos un contenedor, se acabó el obrador, pero cuando se empiezan a agrandar las obras, tiene algunos detalles que es bueno tener en cuenta cuando uno programa un obrador. Personal obrero y de capacitación necesario en las distintas etapas de la obra, eso sale también del plan de programación. Es más de un representante técnico y un director de obra, pero como si somos directores técnicos solo, también nos conviene saber que, decirle al contratista que lo tenga en cuenta, que cómo va a contratar, qué va a contratar y tener control de la obra. No sé, no quiero son profesionales, a veces me confundo, estoy acostumbrado a darle a los alumnos, pero repasamos un poquito. Acuérdense que el director técnico es el representante del comitente en la obra y el representante técnico es el representante del contratista principal en la obra. Y el director de obra es la persona que está todo el día en la obra, que puede o no ser el representante técnico. Lo demás ya empieza a ser un poco menos urgente, pero sí no está mal tenerlo, que es tener en cuenta los subcontratistas necesarios, sobre todo cuando nosotros manejamos o administramos la obra, entonces contratamos especialistas, o sea, las instalaciones y los distintos especialistas por aparte, saber quién va a ser y cuándo va a tener que entrar. Previsión en la forma de elaboración de informes de obra. No es muy común, se hace, pero siempre es bueno ya de antemano, o el primer día de obra, ya charlar con todo el mundo y saber qué metodología se va a usar para los informes de obra. Lo mismo los libros de obra, nota de pedido y orden de servicio. Previsión en la forma de concretar las órdenes de servicio y nota de pedido. Designar un responsable de llevar el libro de obra. Eso es muy importante, aunque parezca una soncera. Porque si no, bueno, ya lo escribo. Escribí lo que ya voy. Entonces, no, pero esto lo escribiste en la nota anterior, no lo escribiste en la nota anterior. Cuando la obra tiene una cierta importancia, lo mejor que hay es agarrar un sobreestante, porque a nosotros normalmente no nos gusta mucho escribir. Y como el más joven que el sobreestante es el que tiene que pagar piso, lo ponemos así y dice, bueno, vos te vas a encargar de llevar el libro de obra. No vas a dejar de pasar ninguna nota de pedido que nos hagan sin avisarme, y yo te voy a ir a escribir rápido o te voy a decir que tenés que poner en las órdenes de servicio. En la primera hacemos el acta de apertura de obra, en la segunda hoja autorizamos a firmar el libro de obra fulano tal, matrícula tanto, documento tanto, y ya que él se encargue. Es una muy buena política, aunque parezca mentira. Bueno, ponerse de acuerdo con el contratista en las formas de impartir las instrucciones internas. Si nos toca como administrador y si no, ver un poco, también podría ser con el contratista, la organización administrativa dentro de la obra, porque no se olviden que ahora hay que poner mucho acento en asegurarse de que estén pagadas las cargas sociales, la RT, porque desde el comitente hasta el último obrero somos todos corresponsables. Pero el obrero siempre es menos corresponsable porque es el más débil de nuestra ley, es así. Así que a nosotros como directores técnicos nos toca la responsabilidad. Fíjense que nos toca tanto que en seguridad y higiene nosotros tenemos un asesor,
Pero si hay un accidente en obra, los que primero imputados somos nosotros, a pesar de tener el asesor en seguridad y higiene. Entonces, hay que tener bien organizadito quién va a controlar si se paga, si no se paga el RT, si se dan los cursos de seguridad y higiene, si viene el encargado de seguridad y higiene, si revisa qué encontró, qué no encontró, si los encontró sin los cascos, tomar las medidas para que todo el mundo use los cascos. A eso se refiere. Obviamente, revisar y tener el plano, o sea, contratar de que tener el plano de replanteo y el acta respectiva, o hacer el acta en su momento. Y después, si tenemos control, que generalmente nosotros lo hacemos nada más que en el hormigón, pero en una obra grande se pueden hacer sobre todos los materiales, cómo se van a planificar o cómo se van a ir haciendo, cuándo y de qué alcance van a ser todos los estudios que hacemos para controlar materiales, para los laboratorios y todas esas cosas. 23, que es la forma de organización y control de las inversiones. Eso es más referido con la inversión, tiene que ser una obra bastante grande. Esto sí, organizarse cómo vamos a hacer las mediciones, los cómputos y la certificación. ¿Por qué? Porque podemos medir juntos, puede medir el contratista, puedo medir yo, pero yo me tengo que si yo mido, tiene que el contratista estar de acuerdo. Si mide el contratista, tengo que estar yo de acuerdo. O sea, todos esos problemitas que ven ustedes en la obra chica se multiplican en las obras grandes. Entonces ya arranqué antes de empezar la obra, para eso está esto. Sí, mira, nosotros vamos a hacer así. Todos los 28 vamos a medir todo lo que hay en la obra, le vamos a contar lo que hiciste y eso vamos a certificar. ¿Cómo medimos? Vamos a agarrar la cinta entre los dos y vamos a medir. Queda clarito, una soncera, pero suele dar bastante beneficio. Bueno, obviamente cumplimentar las leyes y normas referentes de seguridad y prevención de accidentes, que ya lo había hablado antes. Y después se puede tratar también entablar desde el principio quién se va a encargar y cómo se van a hacer los planos conforme a obra. Lo ideal, ustedes saben que toda obra tenga, una vez terminada la obra, los planos conforme a obra para que no haya ningún tipo de duda. Si esa obra va a ser subdividida en propiedad horizontal, con más razón, porque después cuando hay que hacer la propiedad horizontal tiene que ser exactamente lo que está en obra y no lo que se hizo en los planos. Por eso es que los agrimensores o los ingenieros civiles se dedican a propiedad horizontal, no empiezan si no tienen de vuelta ingresado el plano tal cual se construyó con todas sus modificaciones, que en caso de edificios siempre las hay. ¿Por qué? Porque 10 centímetros menos en un pasillo, porque no nos entraba la columna o porque se nos desplomó la caja del ascensor y achicamos el pasillo arriba para que el ascensor funcione bien, ya en el plano de conforme ahora tiene que estar, porque si no, no pasa la propiedad horizontal. El plano de propiedad horizontal es muy controlado e inspeccionado por los organismos públicos. Y los agrimensores son bastante estrictos con eso, porque va a su responsabilidad. No se olviden que ya están poniendo números en títulos y los títulos son ya cosas importantes. Bueno, acá se señale yo el plan de avance de los trabajos y el obrador, que son los dos temas que van a ser motivo de este módulo. Vamos a empezar a entender, clarificar un poco, hacer una ayuda de memoria de qué es programar, planificar y programar una obra. Y estamos hablando de planificar y programar. Y ponemos los dos términos, ¿no? Porque planificar es proyectar una acción a futuro, eso dice el diccionario. Y saber cuáles son las tareas a llevar a cabo y sus correlatividades entre sí. Eso es ya lo del diccionario aplicado a lo nuestro. Y programar implica dar sentido cronológico al plan, ubicando en el tiempo las tareas. O sea, nosotros necesitamos saber cuánto demora una tarea y cuándo se va a realizar. Ese es el secreto de saber cómo va a ir la obra. Planificar una obra, en realidad, es construirla, pero virtualmente en la cabeza. Es como hacer una maqueta uno a uno en la cabeza, o como hacer un render donde vemos todos los detalles. Entonces,
Cuando nosotros terminamos de planificar la obra, casi si lo hemos hecho a conciencia, podemos decir que conocemos toda la obra. Los planos ya los usamos de consulta para ver las cosas chiquitas, de qué medir el hierro, pero dónde iba la viga seguro que ya sabemos. La mejor forma de conocerla es empezar haciendo el cómputo métrico 1, que es la forma de conocer una obra a full. Si no pudieron hacer el cómputo métrico, bueno, lo tomamos, pero lo revisamos entero y lo vemos, porque de más está programar una obra si está mal hecho el cómputo métrico, porque posiblemente el cuándo nos va a salir bien, pero el cuánto no nos va a salir bien. Yo acá se lo pongo casi a título anecdótico, porque no vamos a ir y volver para ver cada cosa, pero esta es una casita ahí de las proyectadas en el estudio. Traté de que sea lo más chiquita posible para que los gráficos sean lo más cortos posible y se vean. Pero es una simple casa en planta baja, no me acuerdo si tiene 120 metros, 100 metros más la galería tiene, con un pequeño entrepiso de madera. Para eso, nosotros, cuando tenemos experiencia, normalmente ya tenemos en la cabeza el orden cronológico de las tareas, o sea, qué vamos a hacer primero y qué vamos a hacer después. Pero para los que tienen menos experiencia o han hecho menos obras, posiblemente les sea muy útil un truquito que diseñamos en la cátedra hace bastante ya, que es una planilla de secuencia, que en realidad es para que nosotros nos pongamos en la cabeza cómo vamos a hacer la obra. No pasa a ser programación todavía. Y tenemos la pregunta clave, que es esta, que dice, ¿qué hace falta que esté totalmente terminada una tarea para hacer otra? ¿Por qué hace falta que esté totalmente terminada? Nosotros podemos ir cavando cimientos y poniendo el hierro y llenando y no hemos terminado de cavar. Ahora, eso en una obra de envergadura. En un garaje no podemos, tenemos que terminar. Entonces, por eso es que la pregunta dice, hace falta que esté totalmente terminada. Y empezamos con la conexión de servicios públicos. ¿Ven? Conexión de servicios públicos no tiene tarea antes, así que obviamente es conexión de servicios públicos. Pero nos vamos a la limpieza de terreno. Limpieza y preparación de terreno normalmente no nos hace falta conexión de servicios públicos. Entonces, el huequito, el de atrás no lo lleno, lo dejo. ¿No es verdad? Después nos vamos al replanteo. Para hacer el replanteo no necesito todavía la conexión de servicios públicos, son las tablas, corralitos, clavos, pero sí necesito la limpieza del terreno en la mayoría de los casos. Acuérdense que yo todo lo que voy diciendo es referente a ese planito que le mostré. Obviamente hay obras que a lo mejor está todo limpio, estamos limpiando el fondo y todavía podemos, entonces no hace falta que esté totalmente terminada la limpieza del terreno. Después nos vamos a la instalación de obrados. Bueno, ahí yo le puse libre porque ahora estamos acostumbrados a traer un contenedor, traer cosas secas y poner. Obviamente, si fuera un obrador hecho a la vieja usanza, con el ladrillo pegado con barro y chapa arriba, hace falta la conexión de servicios públicos, hace falta prácticamente todo. Ahí yo no lo llené. Después vamos a la excavación de cimientos, zapata corrida. Ahí nos está haciendo falta el ítem 4, que es instalación de obrador, sí. El ítem 3, que es replanteo, sí. Estamos cavando, todavía podríamos zafar sin la conexión de servicios públicos. Lo cual nos está dando unos días más para esperar que venga Don EPEC y nos conecte. Ahora, vamos al relleno de cimiento. El relleno de cimiento ya nos falta todo. Ya no podemos llenar cimiento si no tenemos todo. Entonces, se llenan los huequitos. Voy a avanzar un poquito más y ya le voy a explicar por qué están los huequitos y qué significa. Me voy a las columnas de hormigón armado. Las columnas de hormigón armado, esta casa tenía zapata corrida. Entonces la columna de hormigón armado se inserta en la zapata y después, como es mampostería portante, son columnas de encadenado, se van llenando con la mampostería. O sea que no necesito que esté totalmente terminado el relleno de cimiento. Y dejo el huequito. Después me voy,
sigo haciendo las tareas y ven que la columna de encadenado sigue teniendo el hueco. ¿Por qué? Porque no me hace falta que esté terminada la columna de encadenado para hacer las mamposterías. Entonces va quedando el hueco. ¿Qué significa esto? Que estas son tareas que se están superponiendo. O sea, cuando yo tengo esta tira, estoy diciendo que mientras hago todo eso, estoy superponiendo la construcción de las columnas. Cuando seguimos, van a ver que sigue inclusive, porque acá están vigas de encadenado superior, que es donde se termina de llenar, y cuando vamos, estas son columnas de la galería, que están aparte, no hace falta nada, pero cuando vamos a la estructura, la estructura de entrepiso, por ejemplo, ya necesitamos todo menos la columna de la galería. Entonces hay que decir que se cierran y ahí no pueden seguirse superponiendo las tareas de arriba. Después tenemos la aislación de techo, porque ya hemos hecho, tenemos la cubierta, y acá empiezan a ver las instalaciones y los revoques, y entonces ya empieza a haber superposiciones de nuevo. Pues yo estoy canaleteando, estoy revocando por atrás. Hay un detalle que ustedes se van a fijar acá. Por ejemplo, la instalación sanitaria tengo, de cerca no puedo leerlo, voy a leer acá. La instalación sanitaria tengo, por un lado instalación de cloaca, después cámara séptica, después de pozo absorbente, después instalación de agua fría y caliente, instalación de cañería para gas. Yo las divido a las instalaciones porque es más fácil y más claro hacer el plan de avance. Podrían ser todas juntas y decir instalación sanitaria y ser solo una barra. Pero ahí aparecería un hueco que no nos dice nada. Por otro lado, sí, más de eso no hay que extenderse, porque un plan de avance que supere las 50 tareas, 60 tareas, se empieza a complicar y ya nadie lo lee. Entonces ahí sí, cuando tenemos un plan de avance, sobre todo en edificios, cosas así, donde tenemos demasiadas tareas, tenemos que tratar de agruparlas, y después en todo caso, ya le vamos a ver, podemos ir dividiendo cada tarea en diversos planes que se concatenan con el principal. Bueno, yo terminé esto y aparecen las otras superposiciones. Cuando paso a lo siguiente, acá yo aprendí más o menos cuándo tengo que hacer la tarea, pero no sé cuánto tiempo me lleva cada tarea. La forma de calcular cuánto tiempo cuánto demora cada tarea, hay una sola forma, que es saber cuánto rinde el obrero. Si el obrero me tarda un día para acabar 1 metro cúbico de tierra y no me hace otra cosa, no tengo más remedio que decir que yo voy a tardar con un obrero 1 metro cúbico para salir. Con una diferencia que es que nosotros normalmente en cada ítem no tenemos un solo obrero, sino tenemos cuadrillas. ¿Por qué le llamamos cuadrillas? Porque una cuadrilla es un oficial con los ayudantes necesarios. Por ahí van a escuchar en las publicaciones que una cuadrilla es un oficial y 2 ayudantes. Eso lo hacen los programadores para simplificar la forma de decirlo, pero no es cierto. Porque si yo tengo un oficial y 2 ayudantes, posiblemente si duplico la cuadrilla, voy a tener 2 oficiales y 3 ayudantes, no 4. Porque las tareas tienen que tener los ayudantes que sean necesarios. Por otro lado, yo agregando ayudantes nunca apuro una tarea, si tengo los ayudantes necesarios, si tengo de menos, obviamente. Entonces, ¿cuál es la persona crítica en el caso de una tarea? El oficial, porque el oficial es el que sabe lo que hace. Entonces, si yo quiero revocar más rápido, tengo que poner 2 revocando. 3, 4, 5, lo que sea. Obviamente que no se revoquen unos a otros, porque quedan bastante feos revocados. Pero voy a multiplicar. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, acá el ítem relleno de cimiento, me olvido que tengo esto. Si tengo acá el ítem relleno de cimiento, yo tengo que un oficial para 1 metro cúbico relleno de cimiento me tarda 6 horas. Y un ayudante para 1 metro cúbico de relleno de cimiento me tarda 8 horas. Pero, por lo que acabo de decir,
Para mí lo que me importa son las 6 horas, porque acá no estoy hablando de costos, estoy hablando de tiempo. Me olvido de los costos. Es más, me olvido de la cantidad de gente de la obra. Para poder hacer una programación uno tiene que pensar que tiene toda la gente disponible. Para los problemas después vienen en el análisis. Pero no se puede partir pensando en cuánta gente voy a tener al mismo tiempo en la obra, porque no funciona así. En la construcción el personal va y viene, se agrega cuando hace falta, se saca. Por eso existe el Fondo de Desempleo y existen todos los sistemas particulares que tiene la contratación de trabajos en obras de construcción. Fíjense que después de eso, bueno, los datos esos, obviamente, si yo todavía no tengo empresa, no tengo mis propios datos de las obras que ya hice, los voy a sacar de alguna publicación. Existen las publicaciones, costo de obra, colegios tiene precio, pero creo que no tiene rendimiento. Pero hay 2 o 3 revistas como costo de obra, rubros también, que tienen los rendimientos del personal. No sé si sigue existiendo, sincero, se me ha perdido de seguimiento. Estaba el Centro de Constructores de Córdoba, que era un centro que había conformado un grupo de constructores idóneos y donde ellos habían volcado los datos y tenían análisis de precio, tenían análisis de rendimiento, que en algún momento los dejaron de actualizar, estaban ahí frente de donde está el Farmacity, en el triángulo de Arturo y La Cañada, se fueron a otro lado porque tenían hasta una farmacia, y no sé si siguen publicando o inclusive si sigue existiendo el centro. Eso era muy bueno porque como los datos los volcaban los mismos constructores, era como datos muy de Córdoba. A veces las publicaciones son datos muy literarios, ¿no? Pero no le erran por mucho, no se preocupen que en estas cosas no le erran por mucho, y si hay algún error se compensan en más y en menos con los distintos rubros. Ahora, tenemos 2 formas porque nosotros para poder saber cuántos días tardo, tengo que transformar la cantidad de horas en días. Y hay 2 formas de hacerlo. Si tengo la suerte de saber cuándo voy a empezar la obra, y estoy seguro que la voy a empezar, pero directamente el rendimiento obrero, o el tiempo que va a tardar el obrero, dividirlo por 8, y tengo el rendimiento en días, que me va a llevar, me va a llevar 0,75 días por metro cúbico de relleno de cimiento. Acuérdense, cuando yo digo relleno de cimiento, no es en el momento que vuelca el hormigón. Hay que hacer el hierro, hay que armarlo, hay que ponerlo, hay que encofrar algo y recién rellenar. Eso sirve también para cuando uno ve un rendimiento y le parece que no anda, puede pasar 2 cosas. O que realmente el tipo que puso eso es otra tecnología, o no sabe, o no tiene idea, y nosotros decimos, no andaba, no es lógico a la experiencia que tenemos nosotros. Y la otra que puede pasar es que no hemos analizado bien el ítem. O sea que antes de ver si está mal lo que estamos poniendo, tenemos que analizar cómo se hace el ítem y ver cuánto tarda. Y si no, generalmente, y en la mayoría de los casos, le diría que prácticamente todo, se calcula por días corridos. Para calcular por días corridos, tenemos una formulita que es muy simple. Lo mismo que está arriba, pero le agregamos un porcentaje de días que no se trabaja. Para este año, yo hice el cálculo la semana pasada para esta charla y para darlo de paso en la facultad que justo coincidió. Para este año es 1,35. ¿Por qué digo para este año? Con este invento de los fines de semana largos, los días que se mueven, qué sé yo, ya no tenemos un año que tengamos la misma cantidad de días de trabajo que el otro. Históricamente, durante años, se mantuvo el 1,27, o sea, un 27% de días que no se trabajaban en el año. Eso incluye medio sábado y domingo, ¿no? Ahora estamos en 1,35 con los famosos feriados puentes y los feriados que se corren. El cálculo es muy simple: 365 días menos todos los feriados que hay, y después tenemos que porcentualizar esos números que nos quedan, por ejemplo 270 y pico, en los feriados, porcentualizamos y sabemos cuánto es ese porcentaje. No es un porcentaje de 365, sino es el porcentaje de 365 menos los días feriados. El único secretito que tiene.
Un datito es que, como ustedes verán, yo acá puse 3 decimales, y es porque en general en esto se redondea siempre a 2 decimales o al entero, excepto en el caso de los rendimientos, porque un tercer decimal, cuando los metros son muchos, sí influye. Entonces 3 o 4 decimales no está mal ponerlo. Después, si yo tengo 7,800 metros cúbicos relleno de cimiento, como tenía en la casita esa que vimos, lo multiplico por el rendimiento y me sale que para llenar los cimientos yo necesito 7,89 días. Cuando tengo 7,89 adopto 8 días. Siempre adoptamos por el que sigue. O sea, la ley de redondeo no es como en matemática, 7,50 para abajo, 7, 7,50 para abajo. No, 7,01 es 8. De paso nos tomamos algún handicap para tener un poquito más holgada. Esto es la misma lista que tenía yo cuando hicimos las tareas, si hacía falta que estuviera toda la tarea, la planilla de secuencia. Y entonces tenemos la conexión de servicio público, limpieza y preparación del terreno, replanteo, y así todo para abajo, hasta terminar con la escalera del entrepiso y el piso y el deck de la galería. Toda esta primera parte, todo esto que acabo de recuadrar, es exactamente lo que tenemos en cómputo métrico. ¿Por qué? Los números, los ítems, la unidad y la cantidad. En el cómputo métrico y en el presupuesto lo tenemos. O sea que lo único que tenemos que hacer, copy-paste, lo ponemos y lo llenamos en esta planilla. Después dice, rendimiento previsto, rendimiento efectivo, días previstos, días efectivos. La última parte de esto vamos a contar cómo hacemos con el tema de los días previstos, los días efectivos y el rendimiento efectivo. Por ahora vamos a programar. Entonces lo que vamos a trabajar es con el rendimiento previsto, que es el que sale de los calculitos esos que acabamos de hacer, lo tenemos que hacer, perdón, yo te tapo mucho, los calculitos que acabamos de hacer, pero van a ver que nosotros tenemos ítems globales. ¿Qué son los ítems globales? Los ítems que nosotros no podemos decir cuánto es, o si podemos decir cuánto tiempo lleva, lo hacemos con un programa aparte, para no tener tantos ítems. En lo general, y para las obras de menor envergadura, diría en casi todas, es por ejemplo la instalación sanitaria. Le decimos al sanitarista, che, ¿cuántos días va a tener el cloaca? El sanitarista hace su propio programa y nos dice tantos días. Entonces yo no puedo poner un rendimiento porque no sé cuánto es por metro de cañería. Entonces se pone el ítem global y se ponen los días que nos dice el especialista que va a suceder. Y lo mismo pasa con la conexión de servicios públicos, la limpieza de terreno, el replanteo, que normalmente se toma globalmente y se le pone la cantidad de días que necesita. Después tenemos los días previstos que salen del calculito como vimos recién, la cantidad por el rendimiento me va a dar la cantidad de días previstos. Y después ven que acá tenemos esta otra columna que dice número de cuadrillas. Acá es donde por primera vez empezamos a pensar si vamos a poner un oficial, 2 oficiales, 3 oficiales, o en el caso que no es de oficiales, como en el caso de la excavación, un peón, 2 peones, 3 peones. Ayudante, perdón. Ahora se enojan cuando decimos peones. Ayudante. ¿Por qué? Porque obviamente si a mí me está dando, como yo estoy tratando con un solo oficial, fíjense que a mí la mampostería de ladrillo cerámico de 10 me está dando 12 días, ¿no es verdad? 42 días a la vista. ¿Por qué? Porque lo estoy haciendo con un oficial, no voy a poner un solo tipo a levantar la mampostería. Por otro lado, no significa que yo diga 3 cuadrillas como puse acá para la mampostería, que va a haber 3 oficiales en la obra, porque como yo estoy superponiendo, a ver,
3 en la mampostería vista, 2 en la mampostería común, 1 en la mampostería de 8. Entonces se va sumando la gente. Y acá no hago más que aplicar esa planilla de secuencia que habíamos hecho, donde, como yo tenía el huequito, quiere decir que la segunda tarea, que es limpieza y preparación del terreno, no me hace falta la conexión de servicio público, la puedo superponer. Obviamente, del análisis nace si la superpongo acá, acá, acá o acá. Pero la superpongo. Después tenemos la instalación del obrador, que necesitamos esto, entonces la pongo acá, ya no la puedo superponer para este lado. Después tenemos el replanteo, ¿qué es esto? Sí, replanteo, que necesito la limpieza, entonces está acá, y recién ahí puedo empezar a excavar. Si ustedes fijan, yo estoy superponiendo esta con esta, que es el relleno de cimiento. Estoy excavando, excavo 3 días, y ahí la planilla de secuencia me decía que yo la podía superponer. Entonces ahí cuando analizo cuántos días cuánto puedo excavar y empezar a armar para acá, empezar a llenar. A lo mejor si yo digo, bueno, es muy compleja, en este caso esta obra es una zapata corrida, es muy fácil de armar, pero a lo mejor si es muy compleja la armadura, hasta puedo superponer el 100%, porque voy a tardar hasta que haga la armadura, le doy tiempo a que me cabe. Así sigo, tengo la mampostería de fundación, capa aisladora, mampostería de fundación y columnas. ¿Se acuerdan que dijimos que las columnas las íbamos a ir levantando si teníamos esa superposición? Entonces teníamos todo este hueco que se superponía con todas estas tareas. Como en realidad la tenemos, pero el trabajo puntual es un día, un día, un día, podemos dividir la tarea así y nosotros sabemos cuándo vamos a ir llenando las columnas. También necesitamos saber cuándo vamos a ir, cuándo necesitamos ingresar el material. ¿De cuándo necesitamos ingresar el material? En el caso acá vamos a llenar. O sea que en este momento yo necesito la arena, estamos haciendo el caso de que llenamos a mano, ¿no? Necesito el hierro, la arena y la granza en este punto para poder empezar a armar el hierro y ya pensar en llenar. Entonces yo acá tengo que asegurarme que esté acopiado el material. Entonces lo incorporo en el programa, así como por ejemplo en ese momento necesito los premarcos porque estoy levantando mampostería y voy dejando el calzado de los premarcos cuando levanto la mampostería, que a mí me gusta hacerlo así. Hay gente que no lo hace, pero es como que nunca quedan bien calzados los premarcos. O sea que como ven, en esto también hay cuestión de gusto, ¿no? El plan completo de esta obra que hicimos es este. Ustedes verán que por acá están las instalaciones, por eso está esa superposición, y en las terminaciones siempre se superpone todo y ahí cuando se arma el gran lío de la obra, como ya sabrán. O sea, digamos que hasta por acá es la luna de miel de la obra. De acá para acá empiezan los problemas y allá al fondo cuando nos peleamos con el comitente. Podemos hacer rayas exactas así, no le vamos a errar nunca. Pero si estamos bien organizaditos y bien planificaditos y ya le avisamos cómo era el tema del comitente, y es más, medianamente cumplimos el plan de avance, o sea que el comitente que dijo que iba a dejar la casa que alquilaba en 6 meses, tiene que pedir nada más que un mes de prórroga, estamos hechos. Es como dijo cuando hicimos esta ampliacióncita que la manejamos con el arquitecto Ávila, y el día de inauguración, obviamente, no estaba todo, ¿no es verdad? Entonces lo primero que dijo el arquitecto Monti en el discurso de inauguración dice: la suerte que tenemos es que los arquitectos cuando inauguramos algo estamos cerca del final. Y eso pasa siempre. Para ser prolijito, vamos a empezar. Primero hicieron una pregunta online, lo vuelvo a repetir. Yo hablé de 2 publicaciones que estaba seguro que estaban,
que es la revista Costo de Obra y la revista Rubros. En esas dos están los rendimientos, o hay rendimientos operarios. Después vamos a ver cómo podemos hacer, en la clase que viene vamos a ver cómo podemos hacer nosotros para tener nuestros propios estándares. Lo que sí, en las Rubros, o no sé si las dos, no me acuerdo, vienen acompañadas de un CD. En los rubros los estándares están en el CD, porque lo que está en la publicación escrito es nada más que los números finales, y creo que no están los rendimientos operarios. Bueno, mi idea era dejarlos pensar para ver si tenían alguna pregunta de lo que habíamos visto hasta ahora. ¿No? Bueno, como dije a varios, o estado demasiado claro o demasiado confuso. Espero que sea lo primero. Sí, también, de acuerdo a lo que estuve conversando con algunos de ustedes, hay que tratar de pensar en todo. ¿Por qué? Porque si nosotros esto se lo dejamos a un contratista, tenemos la seguridad, si no pensamos todo, que el 100% va a estar distinto. Y que va a hacer la cosa como se dé la gana, y que 100% va a salir mal y va a tardar el doble de la obra. Si lo tenemos bien organizadito, tenemos un 50% de posibilidad de que lo hagan mal. Pero bueno, redujimos a la mitad las posibilidades. Ahora, en esta segunda parte, que la vamos a hacer cortita si no nos vamos tan tarde, en vez de las 9:30 vamos a tratar de irnos a las 9, vamos a hablar un poquito de cómo hacemos con el tema números acá. Nosotros sabemos que en la primera semana estamos haciendo esta tarea, y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 días, 2 sobre 7 más o menos, un 15% de la tarea. Quiere decir que si nosotros en estos 15 días tenemos todas estas tareas, ¿no?, y un 7% menos de esta tarea, la verdad es que creo que era el relleno de cimientos. Quiere decir que si yo bajo acá y traslado el costo de cada una de estas barras acá abajo, yo sé lo que voy a invertir esa quincena. Entonces puedo predecir que esa quincena voy a necesitar tanta plata. Y se lo puedo decir al comitente, o se lo puedo decir al banco si estoy financiando y necesito la plata para financiar. Eso es muy importante, porque quiere decir que acá abajo nosotros ponemos todos los parciales. Si vamos haciendo la sumatoria abajo, cuando llegamos al final nos tiene que coincidir con el presupuesto. Si coincide con el presupuesto, porque hemos trabajado más o menos bien. Entonces, si nosotros nos vamos a un par de ejes cartesianos, tenemos la más maravillosa y famosa curva de inversión, que, soy sincero, no las hice, pero cuando está bien queda de esa forma la curva de inversión. Porque esa obra no la tenía presupuestada, la tenía computada pero no presupuestada. Pero cuando la obra realmente está bastante bien organizada, así como el plan de avance, cuando está bien organizado queda en este sentido. Cuando está mal puesta la sucesión de tareas, le va a quedar todo desordenado, lo cual lo hace muy difícil de leer. Por eso es que yo insistía tanto en la secuencia. Porque no es que no lo pueda hacer si no hago la secuencia esa. Es que soy desprolijo. Y en esto, como siempre, así como hablamos en las tareas previas, si yo empiezo siendo prolijito, todo lo que sigo resulta más fácil. Si empiezo siendo desprolijo, cada vez más el lío, y terminamos en lío sononón, diría el negro Chaveta, que no vemos nada. Entonces acá, fíjense que yo les puedo decir que la primera quincena necesito 28.000 pesos, la segunda 84.000, la tercera 198, 285, 400, llegamos al costo de obra. Este está en sumatoria, ¿no? O sea, lo que necesito en esta quincena es la diferencia. Y fíjense qué interesante que empiezan las cosas a que puedo sacar de esto. Porque ustedes dicen una curva, cosa de ingeniero, curva, sirve para ello nomás. Pero no es así. Si yo quiero que no me falte plata en la obra, puedo trazar esta recta o una curva paralela
Y yo veo que le tengo que pedir 28.000 pesos de anticipo. Si yo le pido 28.000 pesos de anticipo en la primera quincena 47, la segunda 47, la tercera, que es donde realmente la mitad de la obra, donde se empiezan a comprar todas las cosas caras, 99, y sigo así, todo lo que está por encima de la curva es plata que me sobra, todo lo que estaría por debajo es plata que me falta. Entonces, si yo me aseguro de tener un ingreso que esté por encima de la curva, nunca voy a tener problemas de financiamiento en la obra. Es bastante interesante el tema desde ese punto de vista. Acá hay un detalle en la curva que me estaba olvidando de decirle, que si hay acopios, esta curva tiene saltitos. Porque, por ejemplo, en el momento que acopiamos la carpintería de aluminio, tenemos como el 5% del costo de obra. Si yo la estoy acopiando como estaba allá con los premarcos, la estoy acopiando acá. Entonces acá a lo mejor hace un salto así y después sigue la forma de la curva. Pasa que en esta curva no están incorporados acopios. En esta curva te da como si nosotros fuéramos comprando y pagando, como si en este país todo el mundo no le hiciera problema, nos hiciera cuenta corriente, y podemos ir pagando, y el carpintero de aluminio, aunque no le compremos toda la carpintería una semana, como 3 meses antes, lo mismo nos va entregando en tiempo y forma. Lo cual es todo al revés, porque el carpintero de aluminio hay que pagarle todo por anticipado y le entrega 6 meses después. Pero bueno, ahora que está bajando la construcción es muy posible que se empiece a regularizar un poco más el tema. También me puede servir si yo voy a vender en cuotas fijas o en una cantidad fija de dinero, porque entonces trazo esta otra curva y le digo que me vayan dando 60.000 pesos por mes. Pero ¿qué pasa? Acá me va a sobrar plata, pero tengo que tener conciencia que en este sector que estoy por debajo de la curva voy a tener que tener la forma de financiar, o patear, o como fuera, ¿no? Claro, sería el tipo de plan procrear que uno necesita por ahí tener unos pesos para poder llegar a la certificación y que te den la plata. Hay otro método, hay dos métodos que son los que más se usan en programación de obras, y uno es el que acabamos de ver, que es el método de Kant, y este es el método de camino crítico, que mucha gente lo confunde con PERT, pero PERT no es más que una optimización del camino crítico. El verdadero método se llama método de camino crítico. En realidad, para uno, si está acostumbrado a programar, este método es mucho más lindo, mucho mejor, mucho más flexible, pero no lo lee nadie más que uno. Y otro que sepa leer. O sea, lo voy a leer yo y lo van a leer ustedes, pero no me lo va a leer el contratista, no sé si a veces el representante técnico. Entonces se complica un poco el tema. Pero es un método espectacular, le diría yo, sobre todo para obras chicas, para remodelaciones, por ejemplo, de salones comerciales, cuando uno cambia un corner de una gran tienda, que tiene un montón de tareitas que se pueden hacer un poquito antes, un poquito después, pero están siempre medio trabajando uno arriba de todos. Este es un método muy práctico. Y el leitmotiv de este método es una tarea, un vector. Son vectores que no tienen tiempo, no tienen escala. No es en el caso de la barra, que el largo de la barra era tantos días. Acá no me importa el largo de la barra. Acá yo le voy a poner después abajo la cantidad de días. Yo lo que necesito saber qué se puede hacer junto con otra cosa. Y es un análisis tal vez un poco más flexible de la obra. Estos vectores que están acá son exactamente lo mismo que hicimos en el plan del Gantt. Hay algunas pequeñísimas variantes que se producen, ¿por qué? Porque la forma de analizar con este método es mucho más flexible y se puede acomodar mucho mejor las tareas. Acá esta tarea es la famosa conexión de servicios públicos, la limpieza de terreno, replanteo y obrador. Estos tres vectores son esas tres tareas. Y abajo me dice que tarda 2 días, 1 día, 2 días.
Y esta tarea es la conexión de servicios públicos. Fíjense que esto me está dando la superposición precisamente. Después yo tengo las columnas que se superponen, ¿se acuerdan? Con todas las tareas, llenado de cimiento, excavación, relleno. Fíjense, acá hay una de las variantes importantes. Yo acá lo pongo acá, ¿por qué? Porque yo mientras excavo puedo empezar a armar las columnas. Cuando yo se superponía en el otro método, que más es rígido, yo empiezo a armar acá. Pero acá si yo tengo alguna persona disponible, puedo empezar a armar acá. La cantidad de días y la tarea es exactamente lo mismo que el otro método. Es más, hay que calcular los días y la cantidad de cuadrillos. O sea, el encabezado del método de GAN hay que hacerlo lo mismo porque es exactamente el mismo. Este pedazo de GAN, o sea, todo menos la barra, lo tenemos que hacer lo mismo, porque de alguna manera tenemos que sacar los datos para hacer el crítico. Y acá empiezan las otras superposiciones. Yo voy superponiendo la tarea, quieren busco acá, vamos viendo los nombres, porque no sé si se leen bien. Yo ahí muy cerquita no leo, de lejos se ve un poco más, pero fíjense que en esta tenemos encadenado superior, mampostería interior, mampostería vista, mampostería de 10 y premarco. Y realmente lo estamos haciendo todo al mismo tiempo. Cada una tiene su duración, pero lo hacemos al mismo tiempo. Yo tengo las columnas en todo esto, y en todo este recorrido, que es la suma de todos estos tiempos, yo voy a ir haciendo la columna cuando necesite. Yo sé que la tengo que hacer ahí. Esa es la flexibilidad que me da. Es como que el otro método obliga que este día empiezo las columnas sí o sí. Empezar esa columna a llenarla mañana no significa que me vaya a trazar en el plan. Y eso me lo está diciendo este método. Después, nosotros seguimos, y se acuerdan que en una parte casi no había superposiciones en el plan, se hacía como más largo, y es esta parte donde tenemos pocas superposiciones. Y acá, en esta etapa, tenemos las instalaciones. Entonces tenemos el camino de la instalación sanitaria, el camino de la instalación eléctrica, el camino de la instalación de gas, y son todos caminos paralelos que se tienen que hacer en este momento, desde este nodo a este nodo. ¿Cuándo empieza este nodo? En la suma de los tiempos del camino crítico. Y esto es las terminaciones, que siempre son todas al mismo tiempo, a pesar de que todos estos que están acá, que son de galería, escalera, pintura látex, pintura puerta y antepecho, todo esto siempre quieren ser el último. Eso sin duda. En el final de la obra, todo el mundo quiere ser el último para que el otro no le arruine, porque no cuenta lo que él le arruina al otro. Así, no, yo la canaleta la pongo, después la pintura, pues no me la mancha con pintura, pero él le puedo poner la canaleta y ya se voltea la pintura. Bueno, eso siempre pasa. Por eso es cuando alguien me comentaba recién que en obras chiquitas el contratista es el que medio propone el avance, escuchémoslo, porque seguramente él sabe más que nosotros. Cuando nosotros empezamos, mi viejo era ingeniero, se dedicó a la arquitectura toda su vida. Y a los 8 o 9 años me llevaba a la obra, somos 7 arquitectos en la familia, me llevaba a la obra y siempre me decía, cuando vos no sepas algo en la obra, pregúntale al señor que tiene la cuchara porque seguro que sabe más que vos. Y es cierto, o sea, no podemos despreciar lo que sabe don Pedro, porque don Pedro hace 30 años que está en la obra, pero don Pedro tiene un montón de vicios que somos los que tenemos que detectar nosotros. Entonces la manija la llevamos nosotros. A don Pedro lo escuchamos y utilizamos todos los datos que nos da don Pedro, pero nosotros la organizamos la obra. Y los don Pedro de las finalizaciones y de las terminaciones son los don Pedro que va a venir, te va a decir, cada uno, yo quiero ser el último, pero no, yo voy a disponer quién es el último. Porque yo sé qué voy a retocar y qué no. Si prefiero retocar la pintura o limpiar la canaleta. Esa es una disposición que voy a hacer yo, porque para eso tengo más estudios y para eso normalmente sé razonar más y deducir mucho más que don Pedro. Don Pedro sabe laburar,
pero los que sabemos razonar somos nosotros, por eso somos universitarios. Entonces, después, tenemos que determinar cuál es el camino crítico. El camino crítico, dentro de esto, para decírselo más fácil, es el que no podemos achicar. Es la menor cantidad de días posible. Entonces, nosotros venimos acá, tengo 2 días, 2 días, 2 días. ¿Se ven las rayitas rojas? 2 días. Entonces quiere decir que cuando llego a este nodo, yo tengo 5 días de trabajo. Ahora fíjense que por este otro camino también tarda 5 días. Entonces, ¿cuál es mi camino crítico? Yo necesito... El camino crítico se llama camino crítico porque estas tareas son las que no se me pueden salir del camino porque si no se me va el plan de avance. Por eso se llama crítico. Entonces, si yo tengo esta y esta que puse en línea de punto, esta que puse en línea de punto es conexión de servicios públicos. Yo acá estoy excavando. O sea, que si a esto lo llevo acá, posiblemente no pasa nada. Entonces quiere decir que la tarea de conexión de servicios públicos no es crítica, porque yo la puedo modificar. Pero lo que no puedo modificar es tener el obrador, el replanteo y la limpieza de terreno para poder excavar. Entonces esas son mis tareas críticas. Entonces mi camino crítico pasa por acá. Acá me traicionó el subconsciente, como dicen, y el camino crítico pasa siempre por la calle del medio, porque como tengo práctica en hacer este tipo de gráficos, instintivamente voy poniendo las tareas críticas en el medio. Pero no significa que tenga que ser siempre el camino derechito, puede ser por cualquier lado que sea el verdadero camino crítico. Seguimos así, vamos haciendo el camino crítico. Allá, ¿ve? Acá sí me equivoqué, no hacía falta que lo hiciera, pero bueno, salió que la tarea crítica va por acá abajo. Ahí hay otra tarea, hay otra tarea, hay otra tarea. Ahora, ¿qué pasó? Esta es la instalación de cloaca, que después sigue con la instalación de cañería, cámara séptica, pozo negro, cañería. Y resulta que acá yo tengo contrapiso. Y son 2 caminos distintos, pero si yo hago contrapiso no puedo hacer la cloaca. Entonces, estos señores que inventaron el camino crítico, inventaron lo que se llama la tarea ficticia. Es un vector en línea de puntos que une 2 caminos que son paralelos y necesariamente no se unen. Y esto me está diciendo que estos 2 nodos tienen que ser simultáneos. ¿Sí o sí? ¿No es cierto? Habría forma de hacerlo sin tarea ficticia, que es agarrar, venir acá, cerrar acá, volver a abrir y seguir. Es otra posibilidad, pero prácticamente dice lo mismo. ¿Por qué se llama tarea ficticia? Porque es una tarea que no tiene ni nombre ni tiempo, porque lo único que está diciendo es que los 2 nodos son simultáneos. Bueno, cuando hacemos esto y sumamos todo lo que está en la línea roja, que es el verdadero camino crítico, esta obra la estoy haciendo en 94 días. Ustedes ven la casa, y voy a decir en 95, 100 días, difícil hacer una casa de esas. Si yo cumplo con todo esto, sí. Tiene un cierto condicionamiento la casa, no tiene losa. Si ustedes se fijan en el plano, o no volvemos al plano, van a ver que tiene techo chapa con estructura de madera. Eso ahorra unos 30 o 40 días de obra. Pero es un tiempo realmente muy óptimo para hacer ese tipo de obras. Y se puede hacer, este plan de avance está hecho real. Si yo tengo todos los recursos, me ordeno bien y me dedico a la obra, que ese es el otro problema. Normalmente nosotros con una obra no vivimos, y es una obra así chiquita. Entonces siempre tenemos 2 o 3 obras o 4, y entonces a veces no nos dedicamos lo suficiente a la obra como para que el programa que hicimos lo llevemos tal cual. En realidad nosotros, si no viviéramos en este medio, podríamos decir, no, yo te tomo la obra por tanta plata por mes o por tantos honorarios, y si no, no te la hago porque yo voy a estar todos los días, por lo menos medio día en la obra. En obras chicas no lo podemos hacer, desgraciadamente es así nuestro medio.
Y bueno, y hasta que no son viejos como yo, que yo por ahí me doy del lujo de decir, no, esta casa no te la dirijo, hay que agarrar lo que se pueda. Entonces, pero bueno, tratemos de ir a lo mejor posible. También se puede poner los acopios, entonces nosotros señalamos en el nodo donde tenemos que prever el acopio. Entonces si yo tengo 5 días, yo sé que a los 5 días sí o sí tengo que estar acopiando el material para llenar el cimiento. Es prácticamente lo mismo que lo otro. Y también se puede, en cada nodo, ir sumando la plata que hemos hecho hasta ahí y poner la inversión para poder hacer la curva de inversión. Y ahora les voy a contar lo que medio le venía insinuando. Yo puedo usar los dos métodos. ¿Por qué? Porque para el plan general de la obra me viene muy bien el GAN. Por todo lo que decíamos, hasta los albañiles lo entienden. Podemos ir avanzando todo lo que se pueda sin necesidad de estar atrás porque va a venir el contratista y va a ver, hoy tengo que estar empezando tal cosa. Pero tenemos los ítems globales. Y los ítems globales, como los vamos a trabajar a lo mejor nosotros, con un profesional instalador, podemos, por ejemplo, cada ítem global, hacer el crítico de cada ítem. También podríamos hacer el GAN de cada ítem. Pero como son generalmente las instalaciones, áreas que son bastante agrupadas, ¿no? ¿Verdad? Por ejemplo, acá tenemos colocación de caños, canaleteado, puesta a tierra, esto para electricidad, ¿no? Cableado, tableros, colocación de puntos y tomas y colocación de luminarias. Estas son todas las tareas que tiene una instalación eléctrica. Podría ser acá si tuviera losa, esto es para esta obra, que a lo mejor hubiera una tareita antes que diga colocación de cañería en losa. Entonces, si yo encajo esto en esta barra, yo estoy teniendo gráficos auxiliares que me están diciendo cómo tengo que ir manejando las instalaciones. Bueno, ahora vamos a ver qué se obtiene. O sea, yo le estoy mostrando cosas, pero vamos a dejar como clarito qué vamos a obtener de un camino, de un plan de una programación de obra. Bien hecho. Tenemos fecha de entrada de materiales, acopios y compras. Así como yo digo, que a los 5 días tengo que tener la primera granza, cemento, arena, hierro, ¿no es verdad? Es muy lógico, cuando vemos la flecha, decir, bueno, yo la tengo que comprar 4 días antes para alcanzar que esté. Entonces, sé ciertamente cuándo voy a necesitar esas cosas. Obviamente, se tiene que complementar con una buena planilla de materiales que me diga la cantidad de materiales que voy a tener que usar para cada obra. Nosotros acá empezamos directamente de programación porque estimamos que ustedes la parte de cómputo métrico y presupuesto es una cosa que no es como que de cajón que todas la hacemos y la sabemos. Y el cómputo métrico seremos más prolijos o menos prolijos. Si quieren alguna vez damos una charla de cómo hacer cómputos métricos para ser más prolijos y errarle menos, pero todos lo saben. Con el cómputo métrico, presupuesto, los análisis y precios, podemos sacar la planilla de material. La planilla de material nos dice para cada ítem cuánto necesitamos de cada material. Si lo aplicamos ahí, son los acopios. También nos da la información necesaria para el diseño del depósito de obrador, su utilización, transporte de materiales dentro de la obra. Ya lo vamos a ver en obradores. Nosotros, el obrador puede ser desde una casilla hasta un complejo que tenga oficina del contratista, oficina de la inspección, de la dirección técnica, depósitos, talleres, laboratorios. Entonces, ahora, no todo eso a lo mejor lo necesitamos el primer día. Nosotros necesitamos empezar la obra. Entonces, cuando el obrador es muy largo,
nosotros podemos obtener de ahí cuando lo vamos a ir necesitando para ir incorporando la parte que nos hace falta. También, como hablábamos recién, la formación de cuadrillas de personal. Y lo hacíamos, vamos a volver al GAN, que es más fácil. Bueno, que todas las animaciones estas. Si ustedes se fijan en el GAN, nosotros acá poníamos las cuadrillas. Entonces, si para esta tengo una cuadrilla, para esta tengo otra cuadrilla, para esta tengo otra cuadrilla, para esta otra, y para estas dos cuadrillas, si yo sumo en vertical y sumo la cantidad de personal que tiene cada una, es el personal que necesito en obra. Entonces vamos a ver que vamos a necesitar personal, más o menos la misma cantidad de personal. Acá se nos va a juntar mucho personal. Después, en las otras superposiciones se nos juntan los especialistas, pero ya no necesitamos personal de albañilería. Y es un análisis muy fácil de hacer cuando uno tiene una programación de obra. Y puede ir previendo de seleccionar personal o seleccionar subcontratistas para dentro de 15 días, de 20 días, porque es lo que hace falta. Bueno, vamos a ver de vuelta el otro ítem para no perder el orden. Ingreso subcontratista, bueno, esto más o menos como el tema del personal, cuando se ingresa al personal. Ingreso de equipos y maquinaria y su disponibilidad en obra. O sea, cuando yo voy a necesitar, por ejemplo, que entre un guinche, una grúa, cuando no vamos a necesitar que entre un camión, cuando vamos a necesitar que entre una pala, todo eso lo podemos sacar tranquilamente. Bueno, obviamente, de cajón, cuando comienza y termina cada tarea y su relación con las otras tareas, es la base del programa. Sirve para elaborar el plan de inversiones, como les estuve contando, por eso lo conté antes, para que cuando llegáramos acá ya supieran qué era. ¿Cuándo termina cada etapa de la obra y en definitiva la obra? Si nosotros vemos las tareas, bueno, hasta esta tarea es obra gruesa, hasta esta tarea obra fina, esta parte de cita terminaciones. Obtener información periódica del estado de la obra referente al tiempo empleado y el proyectado originalmente. Vamos a ver la clase que viene, pues no quiero estirarme ahora, quiero que ustedes saben que todo conocimiento hay que sintetizarlo. Si uno le da mucho conocimiento, esta noche con la almohada se le confunde y no lo pueden sintetizar. Entonces, vamos a hacerla, hasta acá hay otra diapositiva más, pero la parte de verificación la vamos a dejar después, de verificación del programa la vamos a dejar para la clase que viene, así no armamos más confusión. Pero bueno, si nosotros vamos siguiendo el plan de avance, para decirlo básicamente, nosotros podemos saber los desfasajes que tenemos y saber cómo compensarlos, también hay estrategias para compensarlos. Bueno, obviamente saber el atraso de obra, porque si llegamos y vemos que acá la barra está acá y nosotros estamos por acá, es porque estamos atrasados todo ese espacio. Dice, mantener periódicamente una visualización clara de la situación de la obra y poder modificar la planificación si es necesario. Los planes de avance y los planes de programación nunca son rígidos. Nosotros en el devenir de la obra nos podemos o dar cuenta que nos equivocamos en el análisis, o tener una serie de condicionantes, como nos pasa ahora en la APRIDA, por ejemplo, que nos hacen que cambiemos el programa de obra. Pero en la APRIDA tenemos un sistema de sumuración por pilotes paralelos, hechos con máquina previo, pilotes de 60 centímetros, se ponen uno al ladito de otro, se hacen a 3 bolillos, se van llenando, y después se puede excavar y sobre esos pilotes hacer el muro de contención. Pero nosotros ya estamos sosteniendo la tierra del costado. Resulta que tenemos, creo que, no me acuerdo si eran 9 u 11 colindantes distintos. Con el centro Manzana, ¿se acuerdan cómo es la APRIDA? Es más, uno de los colindantes, un muro histórico, porque la escuela que sale sobre Hipólito Yrigoyen y que está atrás del colegio, es patrimonio histórico. Con lo cual, si nos llega a pasar algo, encima de que pasó algo, nos van a crucificar en los diarios, en todos lados. El colegio, los directores técnicos, contratistas, todo.
Y para colmo, muros viejos. Lo único nuevo que tenemos es la cochera, porque los edificios están sobre el lado este, son todas medianeras y han dejado la medianera que estaba para no complicarse, porque son los patios de luz del fondo. Con lo cual empezamos a acabar con la máquina y resulta que creo que hicimos 2 pozos con la máquina, de los 100 pozos que hay. Todo lo demás no lo pudimos hacer, porque algunos se nos desmoronaban porque la lenteja de arena estaba más arriba o era relleno con arena. Otros tenemos un hormigón ciclópeo que sobresalía 40 centímetros abajo. Otro tenía cimiento de ladrillo, así. O sea, conclusión, modificamos el sistema de sumuraciones. Los pozos que sí o sí lo tenemos que hacer, lo estamos haciendo a mano. Varios de ellos los tenemos que hacer anillados porque hay arena. Y el resto tenemos que hacer cavar primero y después hacer sumuración por trinchera. O sea, del programa original, nada. No quedó nada. Entonces, obviamente, del plan de avance tampoco va a quedar nada. Tenemos que modificarlo. Entonces, por más que dé trabajo, no hay que quedarse en su plan de avance, sino que si hay que modificarlo, es como cuando uno se manda las macanas, mientras más rápido las corrija mejor. Bueno, los programas de obra también, si uno ve que no funciona, lo mejor es corregirlo lo más rápido posible y lo menos avanzada la obra posible. Y acá, y con esto vamos a ir cerrando por hoy. A ver, ya les digo. Sí. Vamos a ir cerrando por hoy. Vamos a ver las principales causas por las cuales no se cumple un programa. Que es interesante saberlo, porque entonces uno está prevenido para tratar de que no suceda. Empezamos por un poquito lo que estábamos conversando, que es la aparición de hechos no previstos tales como variaciones climáticas, la lluvia. Todos los contratos dicen que si se pierde día por lluvia no se cuenta. Bueno, ahí se corre todo el plan de avance, no hay ninguna duda. Falta de materiales o provisión tardía. Guarda, que eso puede ser culpa nuestra o no. Si nosotros programamos bien, no vamos a tener problemas, porque vamos a haber comprado con tiempo suficiente el material para que llegue hoy. Pero pueden pasar 2 cosas. O que el que nos provee el material haya paro, haya tenido problemas, se le rompió el camión, lo que sea, o el que nos tiene que proveer la plata para comprar material no nos la da. No es responsabilidad nuestra, pero es una cosa por la cual falla el programa de obra. Falta de personal especializado. Eso puede suceder también por 2 causas. La primera, porque hay un mundo de construcción y hay poca gente que sepa, y siempre hay que tratar de no hacer las cosas con gente que no sepa por más fácil que sea, porque eso nos complica a nosotros. O sea, no nos terminamos, como me ha pasado muchas veces a mí, enseñándole al albañil cómo poner un cerámico, lo cual no es nuestra tarea, no tendríamos que hacerla. La hacemos lo mismo un montón de veces, pero no tendríamos que hacerla. Y la otra puede ser porque el presupuesto original estuvo mal hecho y no nos alcanza la plata para pagarle a la persona que realmente lo sabe hacer. Cualquiera de las 2 cosas hay que prevenirlo para saber que nosotros lo vamos a poder hacer con el personal especializado. Uno muy común es la realización de trabajos no previstos por falta de estudio de proyecto. Desgraciadamente, no está muy popularizado en nuestro medio, lo digo como crítica, autocrítica en alguna etapa de mi vida profesional también. No estamos acostumbrados a hacer desarrollos de obras como corresponde. Un desarrollo de obra como corresponde tiene que tener previsto hasta por dónde va a salir el cañito de la pileta. Recién cuando me presentaron a mí, dice que nosotros hicimos el proyecto de cervecería. Cervecería es un proyecto complejo, son 203.000 metros cuadrados cubiertos, de los cuales hay cerca de 60.000 metros cuadrados reciclados, 1.000 y pico departamentos, y las torres todas distintas, y con curva, y qué sé yo, bastante complejo. Bueno, desarrollamos 3.900 planos. Y ustedes dicen, ¿por qué 3.900 planos? Porque hacían falta 3.900 planos y hacían falta todos los detalles que había que hacerlo. Nosotros desarrollamos un proyecto, también tenemos que construir de alguna manera virtualmente la obra.
Y tenemos que agarrar cuadradito por cuadradito y ver cuál es el problema que se va a producir la obra en ese cuadradito. Entonces así no tenemos que inventar nada en la obra. En realidad el no inventar nada es casi una quimera. Siempre algo hay que solucionar. Nuestra construcción es artesanal y un contratista que tenía yo cuando era joven, un día vengo y encontré la pared 20 centímetros corrida. Digo, che, está 20 centímetros corrida, nada, menos de 1 metro no es error, me contesta. Entonces, obviamente volteó la pared y le corrió, pero suelen suceder esas cosas. Y bueno, siempre algunos ajustes hay que hacer por más que uno haya previsto todo. Pero, como les decía recién, si uno prevé el 100% de las cosas, tiene la posibilidad del 50% de que la hagan mal. Pero si uno no prevé, tiene la posibilidad del 100% que la hagan mal. Absolutamente lo hacen mal, se los puedo asegurar después de 30 años de experiencia en obra. Modificación o faltas de partes del proyecto. Bueno, esto está un poco concatenado con lo que decíamos. La aparición o adopción de nuevos materiales. Es muy común que un proyecto se haya hecho hace 2, 3, 4, 5 años. Es más, el concurso de Laprida fue... ¿Cuándo fue, Susana, el concurso de Laprida? Estabas en otra, perdón. 2009, creo. Estamos en 2014 y recién estamos haciendo la obra. No es ese caso porque es una obra muy simple, mucho hormigón visto, qué sé yo, pero si era una obra de alguna tecnología tipo, qué sé yo, Superboard o por ejemplo, al lado del colegio tenemos una obra hecha con cerramientos fibrocemento que ya están prohibidos. Entonces hay que cambiar la tecnología. De ahí viene en el checklist que se acuerdan que poníamos estudio de proyecto, verificar la provisión de materiales, todo. Hoy día yo quiero poner una caldera italiana Baxi y no la voy a conseguir en el medio porque hace 2 años que no se importa. De macana que vienen los repuestos. Cambio de comitente suele suceder que cuando se vende la propiedad mientras se está construyendo, el comitente que viene nuevo quiere hacer modificaciones, quiere cambiar los tiempos o hay que enseñarle todo de nuevo, porque nosotros como arquitectos somos psicólogos y docentes. Primero somos psicólogos porque generalmente tenemos que terciar en matrimonios, en pareja, que generalmente se pelean por la obra. O sea, y nosotros quedamos en el medio de la pelea, que eso es lo peor que hay. Y docente, porque todo comitente quiere saber qué vamos a hacer, y es como que hay que enseñarle a construir a todos los comitentes, ¿no? Y después termina la obra y por supuesto dicen, no, el arquitecto para que me haga el dibujito, el proyecto lo hice yo. Eso también es lo más común, no se amarguen, le va a pasar toda su vida, después de 30 años, y el error es del arquitecto siempre. Esto quedó muy chico, yo le dije al arquitecto que era chico, a lo mejor nos hizo correr la pared un metro y nosotros para no discutir la corrimos. Y después la aclara, acá no me cabe la cama, porque están marcados los cimientos y todo se ve chiquito. Y después cuando está revocado y pintado dice, qué grande que es el dormitorio. Eso es la típica. Bueno, y el proyecto incompleto también está un poco dado con que no se hacen los desarrollos en nuestro medio, también por un problema de horario, de competitividad, de no poder cobrar. No acuso a nada ni a nadie, pero digo que por ahí tendríamos que hacer un razonamiento, poner un poquito de acuerdo, ser más corporativos y cobrar lo necesario para hacer el proyecto completo. Ustedes no saben, bueno, a lo mejor lo han visto, o lo han sufrido, o lo hacen por necesidad, pero muchas casas en Córdoba se hacen con el plano municipal que no muestra nada, se hace el albañil. Bueno, falta de equipo, dinero o materiales, que son 3 variantes que si falta alguna de esas, ¿para qué vamos a programar la obra? No hay vuelta de hoja. Accidentes o huelga. Se lastimó un tipo, viene de los bocas. Si tenemos la mala suerte que llegaron los diarios, la obra está clausurada 1 semana, por más que sea un raspón. Si zafamos, puede ser que no esté clausurada. De todas maneras, si somos lo suficientemente ordenados para tener muy en cuenta todo el tema de seguridad y higiene en la obra, vamos a minimizar y mucho los accidentes, aunque usted no lo crea. Y hay que ver mucho en la obra el tema
Sí, me pongo el arnés, pero después subo y no lo cuelgo en ningún lado. O lo cuelgo en un fierrito así para que el arquitecto no me diga nada, que no va a sostener nada. Un tema también es cuando ponen las bandijas protectoras, se lo digo ya, porque nadie lo hace y realmente es crítico. Y la ponen con alambres, con tensores, en vez de ponerla con una ménsula. Tiene que ser una ménsula, el alambre no, porque el alambre sirve de cuerda de piano. Entonces cuando cae un puntal o cae alguna cosa, o una persona, pega en el alambre y salta la obra al frente. No, en serio, he visto saltar 40, 50 metros un puntal porque pegó en ese alambre que está tan tenso. Bueno, accidente o huelga, errores de programación, ahí es culpa nuestra, mala programación, erramos al analizar, por eso hay que ser prolijo y tratar de ser lo más coherente posible. Apartarse la obra del programa, o sea que nosotros en la obra de alguna manera algo nos obliga a no seguir el programa, o porque de este lado resulta que se nos está demorando una pared y este lugar, hasta que no hagamos tal tarea no podemos seguir. No es culpa ni de la programación ni de la pared, porque bueno, sucedió, no pudimos proveer que no se empezara a venir abajo la pared, entonces apartarse el programa. Y bueno, y en la mayoría de los casos, y sobre todo en la obra de envergadura, lo que llamamos el YQE, el ya que estamos. El ya que estamos en las obras pequeñas es tremendo, porque, y ya que estamos, ¿por qué no hacemos una piecita para el perro? Y ya que estamos, ¿por qué no hacemos el asador más grande? Y ya que estamos, ¿por qué no hacemos un horno? Qué lindo el lecho. Y todo eso no estaba en el programa, y es muy difícil que podamos seguir el programa. Yo había pensado tener 15 minutos para preguntas, no sé si quieren preguntar, comentar o decir algo. Parece que no. Anímense. Bueno, le paso rápido lo que vamos a ver la clase que viene, ya que tenemos tiempo. Este es el mismo programa, pero donde yo voy viendo cómo sucedió en la obra, para qué me sirve, cómo voy sacando mis nuevos rendimientos, cómo puedo hacer para calcular que mis rendimientos sean mucho mejores que los que saqué de la revista Rubro, y las estrategias para minimizar el tiempo de realización de la obra. La vez que viene vamos a empezar la primera parte haciendo esto, y la segunda parte vamos a hablar de obradores, que aunque parezca un tema tonto, no es tampoco el tema, sin ninguna duda, pero hay un montón de detalles y cosas para decir de obradores que son muy interesantes y que si uno las tiene en cuenta le va a ir mucho mejor y mucho más fácil. Y les voy a traer, que no sé si les dije después del corte, las grillas, no son tablas, son grillas en realidad, y inclusive la de tareas previas, esas se las voy a traer con todas las tareitas, porque en realidad lo que está ahí, si le agregan una losa, es prácticamente lo que tienen en todas las obras chicas. Entonces le puede servir también para chequear de no olvidarse ninguna tarea o de que vaya todo para atrás. Sí, en realidad las grillas. Bibliografía, bueno, puede ser Heller en programación de obras. Yo no le... Sí, si quieren en el PowerPoint también. El tema bibliografía, libros, es muy difícil Claro, porque en realidad los libros que hay son todos extranjeros y se adaptan bastante poco a nuestra forma de construir artesanal. Es lo mismo que el Chandía, no sé si lo han visto alguna vez, uno programa y hace los análisis precios por Chandía, y el Chandía está hecho en España, ¿no? Y a lo mejor con suerte en la edición de acá le cambiaron el forjado por la armadura de la losa, cambian el término, pero sigue siendo la forma de construir allá. En organización de obra, desgraciadamente, hay que irse a apuntes. Si quieren les puedo traer, nosotros tenemos un apunte cátedra de teórico y de práctico, donde está la realización de todo un legajo completo, muy esquemático, o sea, no tiene más de 100 hojas, que para lo que es toda la materia en la católica es recontra, súper resumido y esquemático,
Pero si quieres lo traemos y lo pongo a disposición si lo necesitan. Y vemos si lo ponemos en algún lado que lo copien o lo publicamos, no hay problema. Y esto sí, esto ya lo del apunte vamos a ver cómo voy a hablar con la gente del colegio a ver cómo lo desarrollamos al tema, y hablar con Enrique que lo vea, que es el director del curso. Hay muchas cosas que están ahí que no se van a dar en este curso, en ese apunte, porque es todo lo que se hace con una obra, y hay contratos, hay distintos tipos de contratos, certificaciones, y la guía de trabajo práctico, pero sí o sí le traigo copias, le hago hacer copias, le voy a preguntar cuántos son, de lo que son las grillas estas del PowerPoint. Bueno, muchas gracias, nos vemos el martes.